Donde quiera que te encuentres, querido mexicano, compatriota, te platico un proyecto que va a ser mi proyecto esencial en los años que Dios me conceda seguir vivo y en la pelea como mexicano, pero ante todo como cristiano y más particularmente como católico apostólico romano. Pro vida, antiaborto, pro familia, anti-LGTB y todas las letras del abecedario que la ONU ya juntó hasta lograr 102 comportamientos absurdos y antinaturales. ¿Y a qué me refiero con este proyecto? Que espero que cuando menos dure unos 23 años, porque pienso entregar el equipo no antes de los 100, ahora que tengo 77. Me refiero a un programa tremendamente profundo, serio, de alto nivel académico, lo cual no quiere decir que los chairos no lo puedan entender. Si quieren lo podrán entender, por supuesto. Este proyecto se llama La otra historia de México, la que nunca nadie te contó. Como subtítulo, repito, título, La otra historia de México. Como subtítulo, la que nunca nadie te contó. O nunca nadie se atrevió a contarte. O nunca nadie supo contarte. Y digo que no se atrevió porque muchos de los que no te la han contado, debiendo haberlo hecho, la conocen. Pero como son de cepa, de raíz masónica, y por lo tanto antimexicanos, anticatólicos y antihumanos y anticristianos, han hecho todo lo posible, cuando menos durante los últimos 91 años, por ocultártela, por deformarla, por mentirte de tres formas: exagerando los defectos, vicios y errores de los que ellos consideran sus adversarios. Tres nombres, por ejemplo: Iturbide, Miramón y Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, el enemigo de los revolucionarios. Miramón, simplemente olvidado. Y el gran fundador de la nacionalidad mexicana en su segunda mitad, ya como México independiente, don Agustín de Iturbide, considerado por ellos como traidor a la patria. Bueno, ahora sí que 2 por 2 no son 4, son 16. El segundo gran error al que me refiero, aparte de exagerar los vicios de sus adversarios, es simplemente dar por hecho que hay muchas cosas que no ocurrieron. Es un proyecto que ellos realizaron espléndidamente bien hecho, técnicamente impecable, que consiste en no dar a conocer la verdad. Y el tercer error es la mentira explícita, la mentira positiva, el decir cosas y el dar calificativos a ciertos personajes que en realidad fueron asesinos, viciosos, antipatriotas, traidores, y que en realidad no han sido juzgados como merecen. ¿Por qué? Porque el pueblo simplemente piensa, cree que son reales las mentiras oficiales. Así que me voy a referir, para empezar, a que voy a desnudar, voy a poner en su lugar, es decir, el basurero de la historia, a 5 personajes típicos de esta mal llamada cuarta transformación, que en realidad es una quinta trastornación. Considerando que la primera gran trastornación, acerca de la cual hablaré muy detenidamente en este macro proyecto, fue la expulsión de los jesuitas, para dejar al pueblo sin educadores desde mediados del siglo XVIII. La segunda gran trastornación fue la independencia, que culmina con el asesinato vil de nuestro verdadero libertador, don Agustín de Iturbide. La tercera gran trastornación fue la Guerra de Reforma, encabezada por Benito Juárez, que en realidad no separó a la Iglesia respecto del Estado o viceversa,
sino que sometió a la Iglesia a la dictadura del Estado. La cuarta gran trastornación es la mal llamada Revolución Mexicana, que en realidad deberíamos llamarle revolución, a secas. ¿De quiénes? De los masones, anti-mexicanos, así que no merece ser llamada Revolución Mexicana, sino revolución anti-mexicana. O como de modo más explícito lo pone mi padre en su famosísimo y extraordinario libro que daré a conocer en este proyecto, que se llama La Constitución de 1917, destructora de la nación mexicana. Bien, esa fue una breve introducción y voy a platicar también de forma introductoria de cuáles van a ser algunos de los temas príncipe a lo largo de este proyecto, que si logro completarlo tendrá más de 300 intervenciones, porque son otros tantos libros, más de 300 probablemente, que forman mi herencia físico-cultural, ya física porque los tengo en ejemplares físicos, en papel, y cultural porque es la herencia que me dejó don Salvador Abascal Infante, el mexicano que desafió a la revolución. Bien, entonces, ¿cuáles son algunos de esos títulos que van a formar el proyecto de México, Historia de México, la otra historia de México, la que nunca nadie se atrevió a contarte? Comenzaremos por explicar un libro amplia y profundamente, muy bien documentado, que se llama Mesoamérica Precortesiana, el Imperio de la Muerte. ¿Por qué el Imperio de la Muerte? Bueno, pues usted dígame si no podemos llamarlo más que de esa forma, a un imperio, el azteca, que posiblemente alcanzaba a ambos lados de la nación que ahora es México, del lado del Pacífico, del lado del Atlántico, y que tenía sojuzgados a todos los pueblos del centro de México, de lo que ahora es México, con un promedio de asesinatos calculado conservadoramente entre 150,000 y 180,000 sacrificados al año. Esto sí que les ganaron a los narcos actuales, ya que, bueno, las cifras son altísimas. Por ejemplo, en lo que va del reinado del nuevo Pejelopostli, pues llevamos ya casi 20,000 en los últimos escasos 7 meses y fracción. Así que, primer título que discutiremos ampliamente y lo presentaré de modo muy exhaustivo: Mesoamérica Precortesiana, el Imperio de la Muerte. ¿Y cómo salió Mesoamérica, esta región de Mesoamérica, dominada por los aztecas? Caníbales, sanguinarios, sacrificadores de hombres, de seres humanos, niños, mujeres, ancianos, guerreros de tribus adversarias, que por supuesto fueron las que, segundo tema de mi proyecto, Hernán Cortés, fundador de la nacionalidad mexicana. Si bien también otro título que le corresponde de modo justísimo es este: don Hernán Cortés, libertador del indio. Este último título, libertador del indio, se lo concedió con un tremendo, maravilloso y sumamente bien fundamentado rigor histórico, nada menos que don José Vasconcelos, el maestro de América. Así que hablaremos, conoceremos a nuestro fundador, ¿sí?, de la nacionalidad mexicana, porque antes de Cortés no había México. Dejemos que la chusma diga que vinieron los españoles y nos saquearon, nos robaron, nos impusieron su religión, nos quitaron nuestro oro, se robaron el territorio. Bueno, esto es justamente como decir que un honesto policía de cualquier nación, excepto México, es considerado como un enemigo público número uno porque llega y ejecuta, porque no tiene otro remedio, a los invasores de tu hogar. En este caso, ¿quiénes fueron los ejecutores? ¿Quiénes le dieron muerte final a este imperio de la muerte?
Pues fíjate que no fueron los españoles, fueron principalmente las tribus circunvecinas a Tenochtitlan y principalmente en número abrumadoramente superior los tlaxcaltecas, que en alrededor de 200,000 lograron liberar a Tenochtitlan, ahora Ciudad de México, del poder omnímodo de aquellos asesinos, sacrificadores, carnívoros, caníbales, que tuvieron un largo dominio de casi 2 siglos sobre la región central de la República Mexicana. Bueno, ya ves, lo de república está por verse. Así que nuestro segundo personaje será don Hernán Cortés, fundador de la nacionalidad mexicana, o como dice Vasconcelos, libertador del indio. El tercer gran tema será la espada y la cruz de la civilización. ¿Qué pasó después de Cortés? ¿O a quiénes trajo Cortés que civilizaron lo que era el reino del demonio, el reino de Satanás, como lo describen todos los que conocieron el imperio azteca? Bueno, pues lo que ocurrió después es la espada y la cruz, sobre todo, de la civilización. La civilización traída a Mesoamérica, bueno, en general a toda América Latina, incluyendo la parte sur de lo que ahora es Estados Unidos, California, Texas, Arizona, Nuevo México, parte de Florida, etcétera. Un gigantesco territorio de 6 millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué hicieron? ¿Quiénes fundaron ciudades como San Diego, San Antonio, Los Ángeles, San Bernardino, y otras muchísimas que hoy son ciudades del primer mundo, y que, cosa curiosa, sus mismos habitantes de nacionalidad norteamericana reconocen la verdad histórica muchísimo más que el promedio de los mal llamados mexicanos? Deberíamos llamarles más bien aztecas, totonacas, toltecas, porque hablan de los españoles como si fuesen nuestros enemigos y no nuestros padres, fundadores. Bien, entonces la espada y la cruz de la civilización se va a referir a qué hicieron, para empezar, los frailes que llegaron con Cortés y los que después él trajo en 1524 a petición expresa de Europa, y que tuvieron a bien fundar casi todas las principales capitales del México de hoy. Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Durango, Chihuahua, Veracruz, no se diga, la primer ciudad civilizada de todo el continente, desde Alaska hasta Patagonia, el primer municipio, la Villa Rica de la Veracruz. Veremos entonces, en realidad, si México fue un país saqueado o es un país fundado, y además fundado sobre 300 años de paz, progreso, seguridad, bajo la monarquía española, sabiamente gobernado este maravilloso país por medio de virreyes, casi todos honestos, casi todos de primerísimo nivel de honestidad, de eficiencia, de eficacia, de sabiduría, de conocimiento, y no como el tirano bajo el cual hoy gime mi amada patria, a quien yo he bautizado con el nombre de Pejelopostli, o el nuevo Huitzilopochtli, que además el 1 de diciembre consagró a México al demonio, dándole la espalda a la catedral y por lo tanto traicionando a Cristo una vez más. El cuarto título es El lado oscuro del cura Hidalgo. En efecto, veremos cómo el cura Hidalgo fue un asesino serial psicópata, un personaje que él, en lo personal, conservadoramente, los biógrafos menos rabiosos en su contra calculan que cometió personalmente alrededor de 1500 asesinatos de españoles inocentes, además de los que ordenó, facilitó o promovió. ¿Cuál sería el único mérito del cura Hidalgo, que en realidad nunca quiso la independencia? Jamás la soñó, porque sus 3 gritos en la noche del 15 al 16 de septiembre fueron todo excepto la búsqueda de la independencia. Él gritó: muera el mal gobierno.
Ujú. Vamos a matar gachupines y viva la Virgen de Guadalupe. ¿Dónde está el proyecto de independencia? Solo en la mente paranoica y mentirosa de sus falsos historiadores oficiales. El mérito verdadero del cura Hidalgo, bueno, no mérito. Lo que realmente hizo no fue independizar a México, sino retrasar 11 años su independencia. ¿Por qué? Pues porque España mandó lo mejor de sus tropas y hasta que se enfrentó el ejército realista con un genio de la guerra, Iturbide, hasta entonces se pudo lograr la independencia y ¿qué creen? No a balazos, sino con gestiones diplomáticas e interesantísimas de Agustín de Iturbide. Bueno, pero me brinqué un poco el orden. Antes del lado oscuro del cura Hidalgo voy a desarrollar lo que se llama la inicua expulsión de los jesuitas en 1767. El proyecto de dominación sobre el México actual no comienza con la Revolución Mexicana en 1910 y que culmina con el famosísimo Pacto de los Generales en 1928, uno de cuyos pactos es vamos a dejar al pueblo en la ignorancia. No, esto de dejar al pueblo en la ignorancia, los masones lo tenían ya muy bien diseñado desde mediados del siglo XVIII, así que con la expulsión de los jesuitas logran regresar a casi todo el país a la era de las cavernas. Porque ¿qué diferencia hay entre un chairo analfabestia al día de hoy, que vota por un falso libertador, por un falso mesías? Ninguna, excepto que los salvajes de ahora usan celular. Pero en términos culturales y de costumbres, son probablemente más primitivos que los habitantes de la entonces Nueva España. El siguiente libro o personaje al cual me voy a referir después del cura Hidalgo, aunque primero hablaré de la inicua expulsión de los jesuitas, que es realmente el inicio de nuestro desastre actual, será don Agustín de Iturbide, libertador de México, verdaderamente libertador de México, el creador de nuestra enseña nacional, verde, independencia, blanco, religión católica apostólica con exclusión de toda otra falsa religión, porque religión verdadera, queridos amigos, solo hay una, y esta única religión verdadera tiene un único verdadero Dios y hombre fundador, de nombre Jesucristo. Cristo Rey. Así que conoceremos, daremos a conocer la egregia y heroica, inigualable figura de nuestro libertador, don Agustín de Iturbide. Pero antes, muy probablemente incluso antes de Hernán Cortés, ya veré el orden, hablaremos de doña Isabel la Católica, camino a los altares, una reina santa por sus maravillosas y heroicas virtudes cristianas, cuya canonización ha sido impedida por moros y masones, por islámicos y masones. ¿Por qué odian tanto los masones y los islámicos a la reina doña Isabel de Castilla o Isabel la Católica? Bueno, a reserva de estudiarlo con mucha profundidad, veremos que la odian porque tuvo la genialidad de expulsar de España a los que se estaban comiendo a España, toda proporción guardada, como si fueran virus del SIDA. El SIDA consiste en que los mecanismos, los corpúsculos de defensa, ¿sí?, del organismo humano se convierten en los devoradores, en los aniquiladores del organismo de la persona que sufre el VIH, el virus del SIDA. Bueno, pues los judíos, durante muchos siglos, a lo largo de la Reconquista, que culmina precisamente Isabel, se dedicaron a procurar detener el proceso de liberación de nuestra madre patria, España, con un verdadero virus. Finalmente es Isabel la que se da cuenta de esto y junto con Fernando los expulsan de la península. Y ahora, ¿por qué España se ha desplomado hasta los niveles más profundos de corrupción, narcotráfico y demás
formas antinaturales de vida, precisamente porque la masonería, a partir de 1492, a partir del reinado de Isabel, sobre todo a principios del siglo XVI, 1508, 10, etc., la consideran su principal adversaria, por haber cristianizado, bautizado a todo un continente. Todo lo que hoy en justicia debería llamarse Cristianoamérica. Tiene una madre, y esa madre se llama Isabel de Castilla. Conoceremos su biografía en detalle. También hablaré del Pacto de los Generales. Mencionaré los 6 temas. Por ahora, daré a conocer que en el año 1928, los últimos 3 días del mes de noviembre, gracias a que mi abuelo se logró infiltrar en aquella famosa tenida masónica donde es fundado el PNR, hoy PRI, bueno, no hoy PRI, hoy Primor, hoy Morena, porque a ver, chairos, escuchen bien, ustedes que me van a acusar de prianista, de chayotero, de por qué no critiqué a Peña Nieto, a Calderón o a Fox. Bueno, para empezar, ustedes no saben que desde mi abuelo somos críticos y tremendos e irreductibles adversarios del narcosistema que precisamente inaugura Plutarco Elías Calles en 1928. Hoy los peores hombres del PRI, ¿para qué digo nombres? Sería llevarme horas enteras citando una larga lista, nada más diré 3. Ahí están: Bartlett, Manuel Bartlett, o mejor dicho, como yo le llamo, Darth Vader, la maestra, mejor conocida en el submundo de la polaca como la mamá de Chucky. Metámosle un poco de humor al asunto, ¿no? Para no estar tan solemnes. Ya Chucky dijo que esa señora tan corrupta no es su mamá. Porfirio Muñoz Ledo, el ajonjolí de todos los moles, ¿sí? ¿Y cuántos personajes más que rodean al peje? ¿Sí? Excepto los 2 que gracias a Dios y a su honestidad ya se fueron. Germán Martínez, y el último que se acaba de ir hace unos cuantos días, el secretario de Hacienda. Muy bien, entonces el Pacto de los Generales, mediante el cual se inaugura el PRI, hoy Morena, repito, hoy Morena, ayer PRI, antier PNR, hizo 7 pactos con el embajador americano Dwight Morrow, honrando, bajo palabra, la obediencia absoluta a las logias norteamericanas. Estos 7 pactos fueron: 1. Vamos a perpetuarnos en el poder. Lo lograron, hoy siguen en el poder. Los mismos, exactamente los mismos de la mafia del poder, a la que el Pejelopostli dice combatir y odiar tanto. Hombre, sí, él es uno de los altos jefes. Vamos, segundo, pacto número 2. Vamos a repartirnos el territorio. Cada uno de los estados o regiones de la República Mexicana tiene su dueño. Miguel Alemán, los Alemán Veracruz, los Rojo Gómez Hidalgo, Michoacán, pues la familia, digámoslo en mafiosi italiano, la familia Cárdenas, que regresó a Michoacán a la era de las cavernas. Ese fue el 2, repartirse el territorio. Pacto 3, vamos a dejar al pueblo en la ignorancia. Maravillosamente bien logrado, al grado que México ocupa el lugar 36 en calidad académica en esa organización internacional llamada OCDE, y si no ocupa el 37 es porque no hay. Cuarto pacto, vamos a descristianizar a la nación, cosa que han logrado de modo espectacular con su apoyo a las sectas, y hoy vemos de un modo evidente, fehaciente, en las noticias de todos los días, como Pejelopostli les da a los sectarios, a los herejes evangélicos, nada de hermanos separados, no. O digamos las cosas como son. Los evangélicos, los mormones, los cristianos,
los santos de los últimos días, los anglicanos, el 500,000 de sectas, es decir, fragmentos arrancados del árbol central, que es el que fundó Cristo, la Iglesia Católica Apostólica Romana, cuyo representante número 1 fue Pedro, y en la actualidad es Francisco. Estas sectas, ¿a qué se han dedicado en México? Pues a quitar de las mentes sobre todo de los jóvenes y de las regiones más pobres del país, el amor a Cristo a través de la religión que él fundó. Por lo tanto, estas sectas tienen de católicos o de cristianos lo que yo de físico nuclear, o sea, nada. Simplemente porque la obra suprema de Cristo, que es quedarse en la tierra, en la Eucaristía, es negada de modo rotundo y absoluto por todas las sectas, no iglesias, sectas mal llamadas cristianas. Descristianización de la nación. Siguiente pacto, desvincular a la familia, ¿sí? Hacer todo lo posible porque la familia de creación natural sea sustituida por una no familia. Cada niño reclama, como dicen los franceses, un papá et une maman pour chaque enfant. Un papá y una mamá para cada niño. No hace falta decir niño y niña, porque no hace falta decir frijoles y frijolas, jóvenes y jóvenes. Eso dejémoslo al asno, que fue aquel presidente Vicente Fox, cuyo sueño dorado ahora es vender marihuana en las tiendas Oxxo. Está listo para eso. Otro pacto fundamental, vamos a dejar improductivo al campo, así que los inventores del maíz, hoy importamos maíz de muchas partes del planeta Tierra. La autosuficiencia en granos, que sería algo absolutamente natural en el México actual, de no haber caído en manos del PRI, hoy Primor, hoy Morena, pues sería exportar todos los granos que el planeta consume, porque México, un México bien administrado y no nuestra pandilla que hoy se llama Morena y que se llamó PRI, que se llamó PAN y que se llamó PRD y todos los enanodontes molestos partiditos como el PT y el PBM y todos esos vividores del erario público, que en realidad no es público sino nuestro, del pueblo, se dedicaron simplemente a apoyar un proceso de depauperización del agro mexicano y a evitar que, siendo el país con más kilómetros de litorales en la tierra, 10,000 kilómetros de litorales que no tienen los Estados Unidos, que no los tiene China, que no los tiene la India, que no los tiene Rusia, los tenemos en México. ¿Qué crees? El pescado en tu mesa es un milagro. Posiblemente si comes pescado 1 o 2 veces al año, allá por Cuaresma, Semana Santa, es de chiripada. Ni siquiera los que viven en las costas pueden presumir de que su dieta cotidiana está formada por lo que debería ser el principal plato en la mesa de todo mexicano, con nuestros 10,000 kilómetros de litorales de aguas cálidas, muy de vez en cuando frías en el norte, pero tremendamente ricas en la comida, en el alimento más rico que nos proporcionan los océanos. Y el último pacto, el séptimo, aparte de hacer improductivo al campo y carecer de tecnología propia, por supuesto, mediante los tratados de Bucareli, que siguen vigentes, claro. El último pacto fue entregarle el mando del ejército en la persona de Dwight Morrow, el embajador masón norteamericano, al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que hoy el comandante en jefe del ejército mexicano no es el presidente, no es Pejelopostle. El mando supremo desde 1928 lo tiene el presidente yanqui, hoy un buen amigo de México, Donald Trump. Eso de que Donald Trump es un buen amigo de México ya será una materia que discutiremos. Me encanta, me fascina que haya obligado a Pejelopostle a ebriar, así con I, de ebrio, que haya obligado a la actual tiranía mexicana
a que todo México se vuelva un muro de contención contra la oleada criminal, en gran medida de migrantes de todo el mundo, sobre todo de Centroamérica, pero provenientes de otras muchísimas regiones del planeta, incluyendo terroristas islámicos. Como una pequeña digresión, en este momento debo decir que hoy Pejelopostli corre a docenas o cientos de miles de mexicanos honestos y trabajadores para traer cubanos y para darles cientos de millones de dólares a centroamericanos, y eso es alta traición a la patria. Será un tema que esperaremos se siga desarrollando y que también veremos dentro del libro de El Pacto de los Generales. Tenemos enseguida 3 maravillosos temas. He juntado 4 antihéroes en un solo libro. Y estos 4 antihéroes son Madero, Zapata, Villa y Carranza. Madero, espiritista; Zapata, que jugaba después de volar un tren en la revolución. Sus generales y él se divertían, adivinen cómo, pues violando muchachas, señoras, niñas, adolescentes. Después de violadas, con la bayoneta les escarbaban la cuenca de los ojos, les ponían pólvora, una mecha, ponían fuego y las hacían estallar. ¿No me creen? Bueno, presentaré los documentos, los partes de guerra, firmados por el general Genovevo de la O, donde le platica al generalísimo, al centauro del sur, Emiliano Zapata, cuántas mujeres en esa jornada trágica, para ellos gloriosa, habían hecho estallar después de violar. Y las que se salvaban, ¿sí?, pues simplemente, y aquí tenemos otro falso héroe, Carranza, eran carranceadas. ¿Qué significa el verbo carrancear? Bueno, sí lo sabré yo, porque un pariente mío lejano, primo hermano de mi abuelo materno, don José María Carranza, pues fue muy conocedor de todas las hazañas de Venustiano Carranza, del cual se inventa el verbo carrancear. Carrancear era secuestrar, violar, asesinar o abandonar a las muchachas que se atravesaban en el paso de ganso del ejército carrancista. Veremos eso en detalle. Hablaremos también de otro par de héroes falsos, aparte de Madero, Zapata y Carranza, en este paquete de 4, Villa, el general Villa, el de los Dorados. Hace rato veía en un artículo que estoy estudiando cómo este personaje psicópata multiasesino, que además regó la región de La Laguna en el norte de México, con 900 hijos naturales, producto de otras tantas violaciones. Bueno, pues él tenía la costumbre, ya siendo hacendado, de corregir a cuerazos a sus peones, porque llegó a ser hacendado, Francisco Villa, y a cuerazos hasta dejarlos incluso muertos por su propia mano. Madero, Zapata, Villa, Carranza, 4 antihéroes que el Pejelopostli admira. Y Obregón, Calles y Cárdenas, 3 perseguidores de la Iglesia Católica. Cárdenas aparece en la quintalogía o pentatratado de historia, con la cual él pretende convertirse en el seguidor de todas las transformaciones, ya vimos que en realidad son trastornaciones de la historia de nuestra infausta, triste y depredada nación mexicana. Obregón, Calles, Cárdenas se dedicaron a asesinar católicos en sus respectivos periodos presidenciales, no porque ellos fuesen buenas personas, sino porque ellos odiaban la fe del pueblo del cual fueron presidentes. No por elección popular, por supuesto, sino por oportunistas, psicópatas, asesinos y arribistas. ¿Y la joya de la corona cuál es? La joya de la corona de mi colección es Juárez, el presidente asesino y traidor a la patria, el mayor asesino de indígenas de nuestra historia, porque fue él quien ordenó el bombardeo de Bacum
un pueblito sonorense, para que los indios yaquis desistieran de conservar sus tierras y finalmente, después de cañonear ese pueblo, pues los miembros del gabinete del Benemérito de las Américas se la quedaron, esa maravillosa región del México agrícola más rico de todo nuestro territorio, hasta la fecha. Los herederos de aquellos son los dueños hoy de los mejores terrenos de siembra natural, no de siembra de temporal, sino de siembra por riego, entre los ríos Mayo y Yaqui, en el estado de Sonora, cerca también de Sinaloa y Chihuahua. El inmortal Juárez, el que se robó 1.800 toneladas de plata de la Catedral Metropolitana, acumuladas durante 3 siglos, 3 siglos y medio, en esa ocasión por el pueblo católico, por el pueblo bueno, que además hizo varios tratados, cuando menos 6 tratados, con los Estados Unidos y otros países, en los cuales él firmó la venta de México a potencias extranjeras. Y que si en el caso del Tratado Maclean-Ocampo no se concretó, pues no fue porque hubiera algún héroe que lo evitara, sino porque los Estados Unidos del Norte, entrados en guerra mortal, tremenda, la Guerra de Secesión, con los Estados Unidos del Sur, decidieron no ratificar la traición de Juárez para no fortalecer a los estados sureños y perder la guerra, que por fortuna ganaron. Podríamos decir muchísimo más de Juárez. Bueno, esto no tiene verdaderamente desperdicio. La frase del respeto al derecho ajeno es la paz, no es de Juárez. Como buen mexicano tranza, mejor dicho totonaca tranza, o para que no se ofendan los totonacas azteca, antropófago, se la comió, se la fusiló, leyó la frase que escribió un maravilloso pensador y filósofo alemán, Immanuel Kant, le puso su nombre y se la adjudicó él sin haberla ni siquiera pensado, ni siquiera algo parecido a eso de el respeto al derecho ajeno es la paz. Immanuel Kant la escribió en su libro La paz perpetua. Lo pueden encontrar en la red, si es que saben evitar un naufragio, ya que ahora no se navega en la red. La inmensa mayoría de los internautas fracasan en noticias falsas, en pornografía y en lo que el narcosistema quiere que la masa se entere. Y culminaré esta pequeña presentación de hoy, de estos 12 o 13 ejemplares, con una obra de la que no soy autor, pero que es obra de lo que consideramos los hermanos Abascal. Somos físicamente 11, de la misma madre, del mismo padre. Consideramos a Rodrigo Ruiz Velasco Barba un 12º hermano, porque le hizo justicia a mi padre, escribiendo un libro maravilloso que se llama Salvador Abascal Infante, el mexicano que desafió a la revolución. En próximos días hablaré de mi padre, leyendo, convirtiendo en videos, 3 artículos formidables escritos por mi hermano Salvador, el tercero de los Abascal, en memoria de mi padre y en defensa de la difamación que un falso periodista de Proceso dedica en marzo de este año a difamar, a denigrar la memoria de uno de los grandes héroes del México del siglo XX, que fue precisamente el opositor al narcosistema desde su más tierna adolescencia hasta los 90 años, en los cuales, fecha en la cual él transita a la casa del Padre. Pues aquí tenemos entonces como breve resumen de qué se va a tratar esta primera entrega, o estas primeras 13 o 14 entregas de esta larguísima serie, de la cual podríamos citar muchísimos más títulos. Bueno, pues haciendo un pequeño resumen, diré: Mesoamérica precortesiana, Imperio de la Muerte; Don Hernán Cortés, fundador de la nacionalidad mexicana; La espada y la cruz de la civilización; El lado oscuro del cura Hidalgo; La inicua expulsión de los jesuitas en 1767; Don Agustín de Iturbide, libertador de México;
Isabel la Católica, Camino a los altares, El pacto de los generales, Madero, Zapata, Villa y Carranza, 4 antihéroes, Obregón, Calles y Cárdenas, 3 perseguidores de la Iglesia Católica, Benito Juárez, el tirano, asesino y traidor, y don Salvador Abascal Infante, el mexicano que desafió a la revolución. Por supuesto, la colección que me heredó mi padre, que se llama México Heroico, y figuras y episodios de la historia de México, suma más de 300 títulos entre ambas colecciones, y espero que el Señor me conceda vida para hacer con ellas una obra monumental, incluso para buscar la forma de que algún mecenas rico pero honesto, patriota de verdad, me ayude a publicarlas. Estas obras tienen ya más de 50 años que se imprimieron, así que físicamente me pertenecen, ya no hay derechos de autor que se puedan violar después de tanto tiempo. Así que, querido mexicano, querido patriota, querido estudioso, ponte listo porque muy pronto este macro proyecto será publicado tanto en mis redes sociales como físicamente, hasta donde esto me sea posible. Actualmente estos libros se encuentran a su venta, no en el formato clásico que puede hacer una imprenta, sino en un formato provisional, que son cuadernos engargolados impresos a todo color, en papel fino, en computadora. Esta venta está totalmente enfocada como un ahorro importante, aunque bueno, dado que en este país los libros son sagrados, juntar los primeros, digamos, $3,000 ha sido una verdadera hazaña. Los libros fluctúan entre $20, 25, los más caros, y en formato virtual 15. Si multiplicas por 20, pues ya sabrás cuánto cuesta. Si quieres el catálogo, por favor escríbeme en mi YouTube, escríbeme en mi Facebook, mándame un correo electrónico a juanboscoabascal@me.com, o mándame un telefonema o un WhatsApp al 55 54 13 82 35 o al 55 78 45 9181. Con mucho gusto te atenderé y te informo que todos estos libros originales míos, que si bien se basan en autores de primerísima línea, no es un copy-paste, por supuesto, es un extraer ideas, copiar algunos párrafos de documentos con la respectiva cita obligada por honestidad intelectual. Están en el formato de tamaño carta, como libros de trabajo, para que los puedas copiar, subrayar, imprimir incluso. Los envío por la red con derecho a impresión, o físicamente por DHL o por Mexpost, a los que no quieran tomarse la molestia de imprimirlos o de leerlos en sus máquinas de cómputo, pues se les pueden enviar físicamente con un precio un poquito mayor. Mexicanos, los exhorto a volverse amantes de la lectura. Nuestro récord nacional de ventas, de libros leídos por año es de 0.4 libros, ni siquiera medio libro por año por cada mexicano. Es una verdadera vergüenza. Aquí en México los libros son sagrados, nadie los toca. Bien, atrevámonos a tocarlos, sobre todo cuando estamos proponiendo un proyecto tan esencial que se justifica básicamente con una sola idea, si bien habría muchas para justificar este proyecto. México hoy sufre la peor tiranía de su historia, peor que bajo Juárez, peor que bajo Cárdenas, o Carranza, o Villa, u Obregón, peor que con Salinas, lo cual ya es mucho decir, peor que con el corruptísimo muñeco guapo de Peña Nieto, y es la tiranía peor incluso que la que hoy sufrimos con Pejelopostli, mejor conocido como Malo, Manuel Andrés López Obrador. ¿Cuál es esa tiranía a la que me refiero? La tiranía de la ignorancia. Y si el pueblo mexicano llevó a la silla presidencial a un ignorante, es porque el pueblo mexicano no conoce su historia, porque le ha sido negada intencionalmente. Repito, los graves errores con los cuales intencionalmente
se ha manejado en nuestra historia. Así que yo espero que México se libere con base en el conocimiento de la verdadera historia, porque quien no conoce su historia se verá siempre obligado a repetir los mismos errores. Así que, como dice la Biblia, mi pueblo gime por falta de conocimiento. Bien, listos y esperen mis próximas presentaciones. La primera será, como lo dije, Mesoamérica precortesiana, Imperio de la Muerte. Muchas gracias y los espero en el arranque y desde luego, por favor, hagan sus pedidos. Muchísimas gracias por su atención.